Vamos a comenzar con la última de las biomoléculas y estos son los ácidos nucleicos. Para ello, te invito a que analices las imágenes que te pongo a continuación. ¿Cuáles son las diferencias que hayas entre estas? ¿Cuántos tipos de ácidos nucleicos conoces? Existen dos tipos de ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico, conocido en español como ADN, y sus siglas internacionales como DNA, y el ácido ribonucleico, o ARN, conocido con sus siglas internacionales como RNA. Todos los seres vivos tienen DNA y RNA. Desde los animales, los hongos, las algas, las plantas, las bacterias, todos tenemos estos dos ácidos nucleicos. Y el ADN es muy fácil de extraer, solo necesitas sal, detergente y etanol para poder obtenerlo de todas las células de los organismos que se consideran vivos. ¿Y cómo se ve este? Como un moco blanco. Todos los seres vivos, como te mencionaba, contienen estos dos ácidos. Sin embargo, existen otro tipo de moléculas, como los virus, que contienen también ácidos nucleicos. Los virus, en particular, tienen ADN o ARN, nunca los dos. Vamos a analizar la estructura del ADN y del ARN. Vamos a ver que contienen grupos funcionales y biomoléculas que ya habíamos visto con anterioridad. Para comenzar, el ADN contiene un carbohidrato que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Es decir, una pentosa. En ambas moléculas existen sutiles diferencias que les dan sus propiedades funcionales. Entonces, en el carbono 1 vamos a encontrar que ambas moléculas van a unirse a una base nitrogenada, a una cadena de anillos con nitrógeno. En el carbono 2 está la diferencia entre los azúcares. Fíjate bien. En el ARN, el carbono 2 tiene el grupo funcional OH o hidroxilo, mientras que en el ADN no está presente este oxígeno. Por ello, el nombre de desoxirribosa, es decir, que carece de oxígeno. En el carbono 3, ambas moléculas tendrán nuevamente el grupo funcional hidroxilo. En el carbono 4 estará unido este carbono a un hidrógeno. Y en el carbono 5, ambas moléculas estarán unidos al grupo funcional fosfato. Fíjate cómo este fosfato tiene carga negativa. Y como el ADN y el ARN es un polímero, como los que ya vimos en los videos anteriores, pues las repeticiones continuas de este fosfato harán que en general el ADN tenga carga negativa. Posteriormente, al analizar los grupos o las unidades que se unen al carbono 1, vamos a encontrar también otras diferencias importantes. Vamos a ver las bases nitrogenadas que se pueden unir a este carbono. Tenemos dos tipos de bases, las pirimidinas y las purinas. Las pirimidinas tienen un anillo sencillo de cadena
carbohidratada con nitrógenos, mientras que las purinas tienen doble anillo. En el caso del ADN vamos a encontrar citosina, timina, adenina y guanina, mientras que en el caso del ARN vamos a encontrar uracilo, citosina, adenina y guanina. Las bases nitrogenadas del ADN van a interactuar y complementarse entre sí. Observemos una cadena, la cual cada pentágono está representando el azúcar, en este caso como es ADN, está representando la desoxirribosa, unida en el 5' al grupo fosfato y unida a la timina. Entonces ella va a unirse, a complementarse con la adenina y ellas van a unirse entre sí por puentes de hidrógeno. Nótese que una cadena tiene una dirección, mientras que la otra va en sentido contrario, va invertida. La siguiente base en tener complementariedad será la citosina, y esta va a unirse con la guanina a través de 3 enlaces de puentes de hidrógeno. Entonces observa aquí, timina con adenina se unen por 2 puentes de hidrógeno, mientras que la citosina y la guanina se unen por 3, siendo este enlace más fuerte que el anterior. Nuevamente te invito a que observes la dirección de las cadenas. De manera esquemática, así es como se verían los enlaces. Adenina, timina, adenina, timina, timina, adenina, timina, adenina, guanina, citosina y así sucesivamente. Y nótese los números de enlaces con las que están unidas. En los extremos quedan grupos funcionales libres. Aquí lo que te está diciendo es que aquí quedó libre el carbono 5', el cual contiene el fosfato. Mientras que del otro lado quedó libre el carbono 3' con el grupo hidroxilo. Y en la cadena complementaria va a ser lo inverso. O sea que si aquí quedó el OH libre, aquí va a quedar el fosfato libre. Y del otro lado va a quedar el OH libre, el grupo hidroxilo. Así es como se verán. Mira, en la cadena 5', lo que quedó libre fue el grupo fosfato. Mientras que del otro lado de la cadena quedó libre el grupo hidroxilo u OH. Esto es lo que quedó libre de la cadena. Y del otro lado lo que quedó libre fue el fosfato y del otro lado lo que quedó libre fue el grupo hidroxilo. Nótese cómo es que las bases nitrogenadas se unen entre sí. Una pirimidínica se une con una purina, siempre. O para que te sea más fácil, una de anillo sencillo siempre se va a unir con otra de 2 anillos. Una de 1 con otra de 2. Pero pues lo más sencillo es que recuerdes que timina con adenina y guanina con citosina. En el caso del ARN, tenemos una diferencia muy notoria. Y es que, bueno, de hecho son 2, pero la primera es que los ARNs pueden
ser de cadenas sencillas, es decir, no necesariamente van a estar hibridados, naturalmente no lo están, es decir, no van a ser complementados con otra hélice. Ajá, y en cuanto a las bases nitrogenadas que los componen, vamos a tener a la citosina, a la guanina, a la adenina y al uracilo. Aquí no vamos a tener timina. El RNA puede llegar a tener interacciones entre sus propias moléculas. Las moléculas no están lineales así en el espacio sin interactuar, sino que entre ellas puede llegar a haber interacciones, como en esta estructura. Este ARN se ha plegado sobre sí mismo, favoreciendo la interacción de estas secuencias. O sea, si guanina tiene cerca una citosina, se van a unir uracilo con guanina. Y es más, entre más secuencias complementarias tengan la misma molécula entre sí, pues puede llegar a formar estructuras conocidas como secundarias. Entonces, podríamos decir que G se complementa con C y uracilo, se complementa con A. Y adenina se complementa con uracilo, y así sucesivamente. En el caso del ARN o RNA, existen tres estructuras o tres tipos a diferencia del ADN. Tenemos el RNA mensajero, es decir, aquí está, este es el templado de ADN. Este surge a partir de una secuencia que está en el ADN, las demás también, por supuesto, pero esta está destinada a formar proteínas. Aquí estamos hablando de genes transcritos. Luego tenemos otro tipo de ARN conocido como RNA ribosomal, que formará parte de la estructura del ribosoma. También es codificado en el ADN, pero no va a ser traducido en proteínas, como es el caso del RNA mensajero. Sí se le considerará gen, pero no llegará hasta, digamos, hasta término, ¿no? Hasta la secuencia de proteínas que vimos en el video anterior. Y también tenemos un tercer tipo de RNAs conocido como RNA de transferencia o tRNA, que tiene esta estructura parecida a un trébol y su función es transferir a los aminoácidos. Aquí justamente en su extremo 3', te recuerdo que en el 3' siempre va el grupo hidroxilo, aquí se le va a unir un aminoácido. Y ese aminoácido, tú recuerda que esos aminoácidos, la secuencia de muchos aminoácidos va a conformar a las proteínas. Entonces, aquí están los tres tipos de RNAs. En resumen, ¿qué podemos decir entre las características y las funciones que tienen el ADN y el ARN? En cuanto a su función, el ADN tiene la función de almacenar o de depositar la información genética de todos los individuos, es decir, todos nuestros genes, incluso secuencias que no sean necesariamente genes, van a estar depositados dentro del ADN. El ARN, sus funciones, como ya vimos, son más variadas, ¿no? Participa en la síntesis de proteínas, ya que llevan los mensajes para que se formen estas. En la regulación genética, estos pequeños ARNs y estos RNs ribosomales coadyuvan en la regulación de los genes, es decir, ¿qué tanto va a expresarse un gen? Sí, un gen puede expresarse mucho o puede expresarse poco o en la media. Entonces, habrá pequeños RNAs que modulen qué tanto va a expresarse un gen. En algunos virus
habrá virus que solamente contengan ARN. Bueno, pues en algunos virus el ARN tendrá función de almacenaje de la información genética, como en el caso del SARS-CoV-2, que es un virus de ARN. Entonces, el ADN puede ser depósito de información de todos los organismos vivos y también de algunos virus, porque habrá virus que sean de ADN. En cuanto al azúcar, recuerda, el ADN sin oxígeno es desoxirribosa, mientras que el ADN, su azúcar es la ribosa, y entonces este sí tiene oxígeno en el carbono 2. En cuanto a la estructura, el ADN tiene una doble hélice, mientras que el ARN generalmente es de cadena sencilla, pero como ya vimos, puede formar estructuras secundarias. Sus bases nitrogenadas son citosina, timina, adenina y guanina. Recuerda, timina se complementa con adenina y citosina se complementa con guanina. En el caso del ARN, tenemos citosina, uracilo, adenina y guanina. Uracilo se complementa con adenina y citosina con guanina. Esta es la bibliografía consultada y hasta aquí de los videos.